Mi nombre es Salomé Tejada y hoy es el segundo programa de la quinta temporada de Deconstrucción. Hoy estamos futboleros y como siempre analizaremos temas contemporáneos y coyunturales desde la perspectiva pedagógica y epistémica. Para ello, doy paso a los conductores Tania Villalba y David de Matrone. Muchísimas gracias, Salomé, y así iniciamos entonces nuestro segundo programa. Quiero saludar a mi co-conductor David de Matrone y a nuestro invitado también, Mateo Cadena. Muchísimas gracias, Mateo, por estar con nosotros en esta tarde. Muchas gracias para ustedes por la invitación y por brindar este espacio abierto para la opinión de la hinchada también. Bueno, muchas gracias Mateo y gracias Tania. Y bueno, el tema de hoy es el regreso del público a los estadios ecuatorianos y lo vamos a tratar después de haber escuchado Salomé Tejada y su presentación del invitado. Salomé. Hoy contamos con la presencia de Mateo Cadena. Mateo Cadena tiene 24 años, es estudiante de Ingeniería Mecatrónica en la ESPE y miembro colectivo de hinchada La Pelota No Se Mancha. Además, es hincha de Liga de Quito. Bien, hoy, como decíamos, vamos a hablar precisamente de fútbol y vamos a hablar de cómo está regresando el fútbol a los estadios. Mateo, sabemos que una de las políticas en esta nueva época, digamos, de presencialidad es precisamente aceptar que la hinchada regrese a los estadios en un aforo limitado, que es del 30%. Desde la hinchada, ¿cuál es esta perspectiva? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo ven este proceso? Claro, la hinchada por el momento nos encontramos muy felices, en realidad. No hablo solo por mí, sino por todas las personas. Dentro del colectivo hemos estado contentos con cómo se están tomando las cosas. Se jugaron los dos partidos piloto, que fueron los pertenecientes a la fecha 10 de la Liga Pro, donde de acuerdo al COE Nacional se obtuvieron buenos resultados. Por lo tanto, estaba estipulado primero un regreso a la presencialidad del 30%, pero ahora se aumentó al 50%, dado los buenos resultados de los informes dentro de los 3 partidos piloto. Entonces estamos todos muy contentos porque por fin vamos a poder volver al fútbol después de 1 año, 7 meses sin nada de fútbol. Sin haber pisado un estadio. ¿Cómo fue este proceso de la pandemia para la hinchada, para un hincha? ¿Cómo fue este proceso de no poder asistir al estadio, de estar en aislamiento, ¿no? ¿Cómo fue el proceso de la hinchada? En realidad, como hincha, digo, un poco difícil, muy difícil en realidad, porque uno siempre trata de estar al lado de su equipo, siempre apoyando al equipo, y en mi caso especial viene a ser algo como una actividad familiar que siempre realizábamos con mi papá, mi hermano. Entonces es algo que siempre compartimos y nada, o sea, la vuelta al estadio va a resultar muy bueno no solo para los hinchas, sino también para la gente que vive alrededor de los estadios, ya que va a existir una reactivación económica para la gente. Y como se puede observar, hoy estamos bien futboleros, con una camiseta del equipo del corazón. Mateo, eres hinchas de la liga. Sí. Y eres parte de este colectivo La Pelota No Se Mancha, que es una frase importante, histórica del grande Diego Armando Maradona, que hoy nos acompaña. Visto que estamos hablando de fútbol, no podríamos estar sin él, sin el 10. Cuéntanos un poquito sobre este colectivo. Claro, nosotros como colectivo somos en realidad un colectivo, somos una iniciativa ciudadana que busca siempre topar un poco los temas más allá del deporte, más allá del espectáculo que representa el fútbol, sino también un poco acerca de el impacto social que nos brinda el fútbol, toda la pasión que genera en cuanto a lo social, a lo político y todo el impacto más allá del deporte que se puede ver en el deporte de la pelota. Entonces buscamos siempre, todos somos hinchas igual del Diego, por eso viene el nombre del grupo, del colectivo. Entonces siempre estamos participando, estamos siempre conversando, debatiendo. Somos hinchas todos de distintos equipos, del Aucas, de la Liga, del Barcelona, Emelec, Deportivo Quito. Entonces hay una participación siempre muy sana, obviamente, y siempre enfocada en lo social del fútbol, lo que a veces tal vez tenemos olvidado un poco.
Mateo, y en este colectivo, ¿cuál es el proceso de reunión? ¿Cómo logran hacer estas reuniones? ¿Cuáles son las temáticas que se tratan en estas reuniones? En el colectivo, dentro de nosotros nos manejamos de manera, desde antes de la pandemia mismo, nos manejábamos siempre mediante videoconferencias, siempre a veces nos reuníamos también a jugar fútbol, a debatir, y los temas principales que hemos tratado siempre, como indiqué antes, es lo social. Cómo afecta el fútbol a la sociedad, cómo nos ayuda, cómo a la par del fútbol, cómo es el fútbol un reflejo del estado de la sociedad dentro de un país. En este caso son los temas que por lo general sabemos conversar. También otros miembros del grupo, del colectivo, tienen sus propios programas, como hinchadas del Aucas, también hinchadas, también hay Fútbol Rebelde, que se conoce, que es un colectivo un poco más grande, que también formamos parte, que es un colectivo de hinchadas sudamericanas. Entonces siempre buscamos un poco hablar acerca de lo social y un ámbito político también. Bien, y ahora vamos al momento del Vox Populi. Vamos a escuchar los comentarios de los hinchas de las personas comunes que comenta sobre el tema del regreso del público a los estadios. Vamos a escuchar. A ver, si bien es verdad que pues estamos regresando recién de la pandemia y todo eso, o sea, está empezando la nueva cepa esta y no le creo del tanto correcto, quizá abrir todavía las puertas a ese foro. O sea, yo digo que se esperaría un poco más. Considero que sí, ya que se manejaron de una manera adecuada, con espacios prudentes para cada persona, siguiendo sus recomendaciones con el uso de la mascarilla correcta y teniendo el debido comportamiento. Sí es necesario la abertura para el público, porque si te das cuenta la sensación que se vive, la euforia, es necesaria para la inspiración de los jugadores al momento de estar en un partido, y cambia demasiado las cosas cuando hay personas que cuando no hay gente. Entonces, en mi opinión, estaría excelente de que ya abran. Sí, yo también creo que es muy necesario. Creo que ya pasamos suficiente tiempo encerrados, y si hay la opción ahorita de volver paulatinamente todos, creo que es una buena opción. Y como dice Ariel, o sea, la idea de ya no jugar solo entre nosotros, sino tener como público viendo, ya aporta bastante para los que están jugando. Bien, Mateo, pudimos escuchar el Vox Populi y hay como una clara tendencia al gusto por regresar precisamente. Muchos dicen que los jugadores además tal vez hasta rinden mejor cuando escuchan el acompañamiento de su hinchada. ¿Esto puede ser una interpretación real? Obviamente. En el transcurso de del fútbol en sí, la historia del fútbol, siempre se ha sabido que el local casi siempre tiene todas las de ganar, ya que cuando uno juega de local, juegas con más, se podría decir que el hincha es el jugador número 12, siempre se ha dicho. Entonces el fervor, toda la pasión que produce el fútbol, provoca algo más y da un impulso más grande para el futbolista, para el que está ahí parado en la cancha. Entonces yo creería que sí, la opinión de los estudiantes es correcta, porque sí es algo de verdad. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Es bueno regresar al estadio, sí o no? Yo estoy fascinado por la idea de volver al estadio, estoy contando los días para que vuelva a ser el próximo partido. En realidad me parece una idea espectacular la de volver, porque en otras ligas del mundo ya empezaron también a volver el fútbol en realidad. Ahora lo que estamos haciendo, lo que se está haciendo por parte del COE Nacional, el COE Nacional nos está indicando que cada equipo debe tener su propio protocolo, ya que solamente se puede jugar de local. O sea, los locales son los únicos hinchas que pueden ingresar, no puede haber hincha de visitante. Entonces, al ingreso del estadio van a haber personas encargadas de recoger, obviamente, la cédula de la persona que está ingresando, la copia de cédula, el carnet de vacunación al día siempre y, obviamente, la entrada. Ahora todo se va a manejar de manera en línea para evitar cualquier acumulación de persona innecesaria y todo ese tema. También los protocolos dentro del estadio van a ser distintos a los que hemos estado siempre acostumbrados y tenemos que empezar a acostumbrarnos a ellos, perdón la redundancia. Entonces va a haber una separación de asientos, ya que son numerados, va a haber separaciones tanto de asientos como de filas también. Entonces
con la finalidad de tener el distanciamiento necesario. Todas las personas que pertenecen a distintos círculos en torno regular, ¿no? Ellos tienen que estar separados. Los que son de una misma familia pueden estar juntos, entonces hay que cumplir con lo que nos está indicando el COE Nacional para poder continuar con este regreso al fútbol. En realidad esta medida ya se aplicó antes con los partidos de la Copa Libertadores y con los partidos de la selección en Ecuador. ¿Cuál ha sido la respuesta del público en estos casos? Por parte del público, los partidos de la selección fueron los primeros en volver, en este caso, a la presencialidad. La selección convoca a mucha gente, muchísima gente. Hubo un buen porcentaje de personas que asistieron a pesar de los precios que hubieron en las entradas. Hubo muchas personas, se comenzaron manejando protocolos distintos que poco a poco fueron siendo un poco más rigurosos para que la gente pueda cumplirlos y los acate de buena manera. El último partido de Libertadores que se jugó aquí y que hubo gente fue en una semifinal de vuelta entre Barcelona y Flamengo en el Estadio Monumental. Hubo gente, asistencia de la hinchada local, que eran solamente los socios de Barcelona Sporting Club. Ellos pudieron ingresar, vivieron el partido, estuvieron cumpliendo con las normas del distanciamiento social y pienso yo que eso fue analizar cómo se portó la gente dentro del estadio, fue un visto bueno para el COE Nacional, como para dar paso a lo siguiente que estamos viviendo ahora, que es el retorno a la presencialidad en la Liga Pro. Cuando tú decías, pasamos como hinchas una época, ¿no?, de confinamiento, bueno, sabemos todos que fue por la pandemia. Sin embargo, esta época de confinamiento también se evidenció la crisis en el fútbol por la falta de recursos. Muchos jugadores también salieron al exterior, ¿sí?, precisamente por esta falta de recursos. ¿Podemos hablar un poco de los equipos que fueron afectados por esto? Claro, obviamente hubo una gran afección tanto a la gente, al público, como para los equipos, obviamente porque uno de los principales es porque uno de los ingresos principales de cada equipo es el que aporta el hincha. El hincha, al ser afiliado del equipo, al abonar o al pagar entradas para ingresar al estadio, obviamente representa un ingreso muy, muy importante para el equipo. En el caso, por ejemplo, hay algunos equipos que han bajado un poco en cuanto a niveles económicos, que no están teniendo un poco problemas financieros y esperamos que con esto de la reactivación económica, este rubro nuevo que va a haber, que es el que está aportando el hincha nuevamente, sea un beneficio para los equipos, para poder aportar en realidad a cada club. Y la crisis afectó, como decíamos, a algunos equipos, en particular, por ejemplo, al Olmedo, ¿no? Es un equipo de la ciudad de Riobamba que en la primera fecha del campeonato perdió por 3-0 contra el equipo de la Católica por cuestiones relativas a los recursos, falta de recursos económicos. ¿Cómo se está reactivando económicamente el mundo del fútbol? La reactivación económica del mundo del fútbol parte desde, en este caso, como menciono, la vuelta a la presencialidad. Durante la pandemia existieron ciertas campañas manejadas por cada equipo que intentaron generar ciertos ingresos para el club por parte de los hinchas, como por ejemplo en el caso de Liga, existieron avatares que se ponían en cada una de las localidades del equipo, que podías poner tu rostro con una camiseta de la Liga, como para que sea un simbólico de que estás presente en el partido. Lo mismo fue con Club Sport de Emelec o con el Barcelona, que también tuvieron sus formas de aportar para el equipo y poco a poco han ido ganando. Igual la Católica también intentó hacer lo mismo y como comentó ahorita David, sí han existido algunos problemas fuertes en ciertos clubes económicamente, pero eso ya va un poquito más allá de todo lo que ha pasado durante la pandemia, ya que son problemas un poco más internos. Y son los clubes menores, ¿no?, los que son más afectados de esta pandemia, de esta crisis. El Deportivo de Portoviejo, leía, ¿no?, el Deportivo Cuenca, el mismo Olmedo, como ya mencionábamos. Y además hay esta salida de futbolistas
al exterior, que van a otros campeonatos como el campeonato colombiano, el campeonato chileno, brasilero, que son los campeonatos que además pagan más. Son los que tienen, pueden soportar sueldazos, ¿no? Pueden dar sueldazos a los futbolistas, a diferencia del fútbol ecuatoriano que no puede sustentar estos gastos. ¿Y cuál es la última decisión del COE al respecto? Porque hay siempre unos cambios que se dan en los últimos tiempos. Como supe manifestar hace un momento, la última resolución del COE nos indicó que el último cambio que hubo fue la reconsideración. Antes se tomó en cuenta un 30% para volver a los estadios, ahora se tiene un 50%, que es un número mucho más elevado. Como hincha de liga, conozco que en nuestro caso fue a los que primero se los iba a permitir el ingreso, fue solamente a los que teníamos abonado del 2020. Nosotros pagamos para el 2020 y solamente se ingresó a 3 partidos, 4 partidos a lo mucho, y después empezó el paro y ya nadie pudo volver a ingresar a los estadios. Ahorita con la vuelta, al principio cuando era solamente el 30%, solamente se les tomó en cuenta a los que ya abonaron del 2020. Pero ahora a partir de lo que se indicó el COE, con el 50%, las nuevas medidas del COE nos dice que puede haber la compra de boletos por parte de las hinchadas, siempre y cuando cumplan con lo necesario, que es lo de las vacunas y obviamente todos los reglamentos que vienen adentro del estadio. Y yo pienso que está bien, es correcto, siempre y cuando también exista logística y muy buena logística de parte del equipo mismo. O sea, a la interna del equipo debe existir mejor logística, porque hubieron ciertas quejas en los partidos de los pilotos. En este caso, en Aucas Católica, compañeros dentro del colectivo me comentaron que hubo problemas un poco de logística. Los hinchas del Aucas se les indicó dentro del boleto, hubo 1 hora para entrada, les decía el boleto que era la entrada a las 3:30. En redes sociales decía 2:30 y así, y les estuvieron afuera de las puertas en el clima de Quito, que uno no sabe si ponerse chompas y salir con camiseta, entonces les cogió todo el frío, la lluvia allá en el sur. Entonces sí, hay mucho que mejorar todavía, pero en realidad es algo que poco a poco vamos a ir mejorando y es para el bien de todos, en realidad, para los futbolistas, para los hinchas, para la economía de los sectores que son aledaños al estadio, y eso en realidad es. Bien, Mateo, nuestro equipo de producción siempre prepara preguntas que recoge de la comunidad universitaria. Le voy a dar paso a Salomé, quien te va a decir cuáles son estas preguntas. Salomé. Gracias, Tañita. Bueno, Mateo, le pedimos a estudiantes y docentes que nos compartan sus inquietudes sobre el tema del programa. La primera pregunta es, desde la experiencia del colectivo, ¿se puede considerar al fútbol como una industria? Por supuesto, el fútbol se considera ahora como una industria. En realidad el fútbol es lo que mueve. Dentro de Sudamérica el fútbol es el deporte que más masas y más gente mueve. En cuanto a también el dinero, también se mueve un montón, y por eso nunca tenemos que dejar a un lado el aspecto social que es el fútbol. Nunca, de parte de arriba, de parte de los equipos, nunca se debe olvidar que el fútbol es un espectáculo para el hincha, para la sociedad. Entonces nunca se tiene que olvidar eso. Gracias, Mateo. La segunda pregunta dice, ¿de qué forma ha cambiado la vida de un hincha en esta época de pandemia? En realidad eso también viene a ser un poco difícil aquí en el Ecuador, porque la vida del hincha cambió mucho desde un inicio, desde mucho antes de la pandemia, con lo que existe, lo que se conoce como la privatización. O sea, hubo una privatización del fútbol y solamente eran partidos que se transmitían en pago por evento. Entonces solamente se podía acceder mediante cable o mediante algunas plataformas oficiales, pero con un pago. Entonces, no todos pudieron acceder a eso. Por ejemplo, mi abuelito tenía que venir a la casa para que yo le ayude a poner el fútbol. Hay grupos etarios que no van a poder adquirir el pase a la plataforma en línea para ver el fútbol, y también hay otro lado,
lo que golpeó la economía del país, la pandemia, el poder pagar esos $9 o también poder pagar las entradas para volver al fútbol. Entonces, ahorita es un poco dividido el tema de cómo se vivía. Listo, y la última pregunta dice, como aficionado al fútbol, ¿cuál es la principal motivación por la cual te gusta este deporte? A mí desde pequeño en realidad el fútbol siempre me ha gustado muchísimo. Lo que más me gusta en realidad es toda la pasión que genera tu equipo, ver a tu equipo ahí, apoyarle, estar en las buenas, estar en las malas y todo. O sea, yo hablo no solo por mí, también por todos los hinchas, porque sé que todos sentimos igual, todos gritar un gol, llorar un partido perdido, estar triste. Entonces es algo que se vive mucho aquí en Latinoamérica y en el mundo también. El fútbol, como dije hace un momento, mueve masas, entonces es un espectáculo muy grande. Muchas gracias, Mateo. Diríamos que el fútbol no es solo un deporte mundial, sino un lenguaje universal, ¿no? Que es una pasión que en Italia, en mi país, es una enfermedad colectiva, sabemos. Muchas gracias, Mateo, por haber conversado sobre este tema, sobre el regreso del público ecuatoriano a los estadios con aforo limitado. Muchas gracias, Tania, como siempre, que nos acompaña con su simpatía. Y bueno, desearle feliz cumpleaños a Mateo, ¿no? Así que un feliz cumpleaños, Mateo, y nos despedimos. Esto es De Construcción.